Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos. Vamos a ver hoy Romanos capítulo 14. Vamos a ver cómo seguimos este estudio. En el Romanos capítulo 13 hemos estudiado sobre la autoridad, ¿no? De la autoridad, cómo someterse a la autoridad. Hemos visto esa parte. Y ¿se acuerdan de este dibujito, no? De los judíos y los gentiles que estaban viviendo en Roma, ¿se acuerdan? Que ellos tenían diferencias, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era la Torá para un gentil y la Torá para un judío? ¿Se acuerdan la diferencia que había? Que el judío en su mente tiene la Torá escrita y la Torá oral, o llamada también alajá, ¿se acuerdan? Pero un gentil, cuando se arrepiente de sus pecados y recibe el perdón de pecados, ellos directamente van a la Torá escrita, o sea, van a la Biblia directamente, ¿entienden? Por eso la mente de un judío y la mente de un gentil es diferente, porque los judíos tienen sus tradiciones. ¿Se va entendiendo? Bueno, ellos, ya en el capítulo 13, vamos a decir así que ya están unidos, vamos a decir, y muestran cómo tienen que vivir en Roma, con los romanos, con las autoridades romanas, estaba explicando eso. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 14, vamos a ver un poquito ahí. ¿Tienen todos ahí? Sí. Vamos a ver, Romanos capítulo 14 del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, aquí vamos a invertir un poco de tiempo y de quemada de neuronas para entender esta parte. ¿De qué es lo que está hablando? Aquí sale una palabra, vamos a ver. ¿Se acuerdan? La Torah. Para un gentil, cuando recibe la salvación, cuando recibe el perdón de sus pecados, cuando se convierte al Dios de Israel, la Torah escrita, ahí directamente va al gentil. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Pero un judío, con todas sus tradiciones, tiene la Torah escrita y tiene la Torah oral, o llamada alajá. Eso es lo que vimos. Ahora, vamos a ver una cosita aquí. Aquí en el versículo 1 sale una palabra, atiendan bien. Recibid al débil en la fe. Al débil en la fe. Está mal escrito. ¿Sí? ¿Cómo está? Débil está. Ah, débil, jolín. No. Bueno, está una falla acá, pero bueno, la intención es esta, recibid al débil en la fe. ¿Se entiende? Atienden un poco bien esta palabra que dice aquí. Aquí hay otra vez un problema de traducción. Si yo me equivoqué al escribir esto, pero a cualquiera nos pasa, ¿no? Ya que se entiende, recibid al débil en la fe. La palabra que se usó aquí es depisti. Depisti es en griego. Entonces en realidad ahí está escrito recibid al débil de la fe. ¿Entienden? Entonces ahí existe un gran problema. Eso vamos a entender. Atiendan bien. Ahí existe un gran problema. Es muy diferente decir recibir al débil en la fe al decir al débil de la fe. Hay un problema muy grave aquí que está sucediendo. Tenemos que ver una cosa. Dice, recibid al débil de la fe. Porque dice depisti. Depisti es la traducción. Ahora, ¿quién es el débil de la fe? ¿A quién se está refiriendo cuando dice el débil de la fe? Aquí hemos leído, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Sí? A veces nosotros escuchamos que, bueno, el débil come verduras y legumbres, dice en otro sitio, ¿no? En otra parte de la Biblia. Entonces a veces decimos, sí, ese débil que come legumbres y verduras,
Ese débil es ese hermano pobrecito que recién recibió la salvación, que es muy débil, que no puede comer asado, no puede comer una carne dura, así solemos escuchar a veces, ¿no? Pero esto que estamos estudiando no tiene nada que ver con lo que sale aquí. Esto que estamos hablando de comer carne a un hermano fuerte o un hermano que está todavía medio mundano y medio cristiano, que es muy debilito, así, ¿no? No tiene nada que ver. Aquí lo que se refiere cuando dice recibid al débil de la fe, está hablando a ese grupo de hermanos que tiene mucha debilidad para aceptar lo que Dios decidió. ¿Entienden? Por ejemplo, Dios ha decidido aceptar a los gentiles. ¿Se entiende? Pero los judíos tenemos que transportarnos pues, a ese tiempo para entender qué es lo que estamos hablando. Tenemos que transportarnos al tiempo de Roma para entender de qué se está hablando. ¿Entienden? Recibid al débil de la fe. Entonces tenemos que distinguir quién es el débil de la fe. ¿A quién le está hablando? Y eso es lo que vamos a ver ahora. El versículo 2, ahí sale ya una primera pista a quién le está hablando, de quién es el débil de la fe. Vamos a ver el versículo 2. ¿Alguien puede leer, Rosita, por favor? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, ahí está identificando quién es el débil. ¿Quién es el débil? El que come legumbres. Entonces, ¿quién es el que come legumbres? Ahí tenemos que ver. El débil. Sí, vamos a ver. Atiendan bien. Vamos a ver una cosita. Vamos a ver. ¿Quién está en Roma? ¿Qué grupo de hermanos está en Roma viviendo? ¿Quién están? Los de... Están viviendo los gentiles y los judíos. Esos grupos es los que están integrados ahí. Los gentiles, o sea, los romanos, los griegos, todo ese grupo, y los judíos. Esos son los que están viviendo en Roma, ese grupo. Entonces hay un problema con ese grupo de judíos y gentiles. De eso es lo que se está tratando. Por eso Pablo está escribiendo esta carta y le envía a los hermanos que están aquí. ¿Entienden? Entonces, ¿quién es el débil? ¿Quién es el débil de la fe? El débil de la fe es el judío. Voy a explicarle por qué el débil de la fe es el judío. Porque el judío tiene un problema muy grande. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro tuvo un sueño? ¿Se acuerdan? Que le dijo, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces dijo, nunca he metido nada en mi boca. Dijo, ¿te acuerdas? Nada inmundo en mi boca, así estaba diciendo. ¿Se acuerdan? Sí. Pedro tenía una tradición. Él ni siquiera podía entrar en la casa del gentil. Sí. Él tenía su tradición como judío. Es lo que estamos hablando de esto. Sí. ¿Se entiende? Entonces, aunque Dios le enviaba que le predique a Cornelio y a su familia, pero él tenía en su cabeza la halajá, la Torah oral. Sí. ¿Entienden? Entonces, el judío es el débil que habla aquí en la Biblia. Ahora le voy a seguir explicando por qué. Vamos a ver un poquito más. Lean por favor el versículo 1 otra vez. Recibid al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Sí. Aquí dice, a los gentiles le está escribiendo esa parte. Ustedes, hermanos gentiles, recíbanle al hermano judío, al débil, que tiene sus tradiciones. Recíbanle, pero no para pelear, no para contender. Ahora les voy a explicar un poquito mejor. Miren, aquí está. Ahí está. ¿Quién es el débil? El judío. El judío que come verduras y legumbres. Y el que puede comer todo, dice, ¿no? Puede comer todo, es el gentil. Por eso, primeramente nosotros tenemos que entender algo, atiendan bien. En el versículo 2 cuando dice, porque uno cree que se ha de comer
de todo, dice, ¿no? Pero la palabra real es, uno cree que se ha de comer todo, dice. Esto está hablando de Levítico capítulo 11, de esta parte. En Levítico capítulo 11 sale una lista de lo que nosotros podemos comer. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios nos da una instrucción para que nosotros podamos comer ciertas cosas y ciertas cosas no. Sí. Por eso nosotros tenemos que entender algo, atiendan bien. Si nosotros hubiésemos nacido en Irán o en Afganistán, nosotros seríamos musulmanes, ¿no? Por nacimiento, ¿no? Tendríamos una cultura musulmana. Si nacíamos en la tribu de los Hutus o de Aymara, íbamos a pedir los espíritus que vengan y todo, ¿no? Pero nosotros hemos nacido en una cultura cristiana greco-romana. ¿Se entiende? Por eso ahora estamos pasando y vemos la gente que está con la Navidad, que está con el Año Nuevo, que está con los Reyes Magos, ¿no? Por la cultura que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros hemos crecido en una cultura. Muchas personas crecieron en otra cultura. Los judíos crecieron en su cultura y su tradición también. Entonces, ¿qué pasa? Para poder acercarnos a Dios, para poder entender la voluntad de Dios, nosotros tenemos que salir de nuestra cultura, del origen que tenemos que salir y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Dios nos enseña en Levíticos capítulo 11, por ejemplo, hay una lista de cosas que se pueden comer y cosas que no se pueden comer. Por ejemplo, aquí en España, lo que más se come es cerdo. Sí, se llama jamón ibérico pata negra, que es cerdo, ¿no? Pero, ¿saben? Se hace un estudio y se ve que España está en la cabeza del Alzheimer. ¿Saben? En la cabeza de esa enfermedad Alzheimer. Entre todos los países del mundo, España está en primer lugar en Alzheimer. Entonces se hace el estudio, ¿por qué España tiene Alzheimer? La mayoría de los abuelitos. Y es porque el cerdo o el jamón genera ese tipo de enfermedad en el cerebro de ellos. Va carcomiendo y le produce Alzheimer. Pero eso nosotros ahora hoy podemos ver a través de los científicos. Pero Dios, como inventó todas las cosas, Él ya en Levítico capítulo 11 ya nos pone ya. ¿Qué podemos comer y qué no podemos comer? Porque Él nos cuida para nuestra salud también. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros tenemos una cultura y podemos decir, ay, pero el cerdo, ¿qué tiene que ver? El cerdo es tan rico. Así podemos decir, pues crecimos en esa cultura. Y nos enseñaron a comer de todo. Yo cuando viajé a Corea del Sur, me dieron de comer hasta perro. Yo comí perro ahí. Y si te vas a China, vas a comer serpiente, vas a comer langostas, vas a comer, ¿cómo se llama? Ranas. Vas a comer de todo. Cuando un día entré en una tribu de los guaraníes en Sudamérica, entre los indios, me dieron de comer una oreja. Era una oreja con pelo de cerdo. Yo no sabía, pero comí. Es por el medio donde nosotros vivimos. Es lo que aprendemos y absorbemos eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Teniendo esta vida nueva, Dios nos enseña y nos instruye de cómo podíamos tener una vida sana y una vida buena delante de Él. ¿Se va entendiendo? ¿Van entendiendo eso? Sí. Bueno, entonces hay un problema aquí de tradiciones. Aquí hay un problema de tradición. Ahora yo les voy a explicar un poco, vamos a invertir un poquito de tiempo sobre de qué se trata todo esto. ¿Quién es el hermano débil? Eso vamos a identificar. ¿Quién es el hermano débil? El judío. El judío. Entonces, el judío, ¿en qué está pensando? Atiendan bien. Esto yo les voy a mostrar. Esto es lo que un judío tiene en su cabeza. Atiendan bien. Un judío en su cabeza tiene el grupo tamé, el grupo, vamos a decir, inmundo. Esto ni siquiera se puede tocar. Se llama tamé. Por ejemplo, el cerdo. ¿Se entiende? Después está un grupo que se llama hol. Hol es un animal, por ejemplo, una oveja, que se puede comer. Pero no sirve para el culto. O sea, no podés llevar
al templo y sacrificar ese animalito. ¿Se acuerdan? Anteriormente para el perdón de pecados, ¿qué había que llevar? Una oveja, un cordero, una vaca, ¿no? Entonces, pero ese animal tiene que ser de 1 año y tiene que ser perfecto. No tiene que tener garrapata, no tiene que tener un ojo quebrado, su testículo tenía que estar bien, todo, ¿no? Ese animalito tenía que ser perfecto para llevar al culto. Y se le sacrificaba a ese animal. Ese tipo de animal se llama tahor. Es un animal perfecto para ofrecer en el culto. El animal hol, ¿cuál es? Es un animal permitido para comer, pero por ejemplo está tuerto. No se puede dar como sacrificio. Exacto. No se puede dar como sacrificio, pero sí se puede comer. Vos tenés una oveja que está así media tuerta. Así está, ¿no? No podés llevar al templo al sacrificio, pero podés agarrar en tu casa, matar y comer con tu familia. ¿Sí? Entonces ellos tienen la cabeza eso, estos judíos. Tienen tamé, ¿qué significa? Chancho. Cerdo. Sí, inmundo. Cosas que ni siquiera tocar se puede. Eso está en Levítico capítulo 11. Eso es largo, tienen que leer. Después el animal, el hol, ¿cuál es? Que tienen imperfecciones. Sí, un animal permitido para comer, pero tiene imperfección. O sea, esto se llama un animal, ¿cómo se llama? Común. Común. Sí. También en la Biblia le llama común. No le llame común, dice, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y acá este animal tahor, ¿cuál es? El perfecto. Sí, el animal perfecto que sirve para el culto. Ahora, hay un problema. Atiendan bien lo que va a pasar ahora. Hay un problema. Que ya no hay templo. Ya no hay templo. Entonces, si no hay templo, si anteriormente no hay tabernáculo, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Ya no entra a funcionar el animal tahor. Ya no funciona más, ¿no? Porque no hay templo. ¿Dónde vas a llevar tu animalito si no hay templo? ¿Se entiende? Ya no existe el hol. Reglamentariamente, como norma. Ya no existe porque no hay templo. ¿Van entendiendo eso? Ahora, ¿qué es lo que han hecho los judíos? ¿Qué es lo que han hecho los judíos? Ellos transportaron todo esto, hol, por ejemplo, transportaron a su trabajo poniendo normas. Transportaron, por ejemplo, en sus casas, en sus escuelas, en sus sinagogas, en todas las partes donde ellos están, ellos transportaron estas normas y añadieron cosas. Por ejemplo, Shabbat Hol Hamoed se llamaba uno, o Hol Hamoed, le dicen, ¿no? Entonces ellos fueron incorporando en su vida, en la Torah oral, vamos a decir así, ¿no? Fueron incorporando en su vida cosas que ya no está escrita en la Biblia. Y ese es el problema que nosotros vemos en Roma. Atiendan bien. Hoy mismo, año 2018, si nosotros encontramos un judío ortodoxo acá en la calle, ellos mismos hoy saben qué piensan. Ellos no pueden entrar a comer en la casa de un gentil. No pueden entrar. Pero atiendan lo que les voy a contar. Atiendan bien lo que les voy a contar. Hay un tratado que se hizo hace muchos años. Un tratado, les voy a explicar esta parte, que esto tienen que entender muy bien. El tratado de Abudá Zará, dice, el capítulo 2, es el Talmud babilónico. En ese Talmud babilónico, en el capítulo 2, sale una cosa, atiendan bien. Ahí dice que queda prohibido a un judío comer alguna comida preparada por un gentil sin la supervisión de un judío, excepto legumbres y verduras. ¿Entienden? Vamos a hacer un fácil. Vamos a suponer que hay un judío acá que está muerto de hambre, está ahí por la calle, ¿no? Está andando ahí y no encuentra ni una comida kasher, una comida especial. Entonces solamente el Talmud babilónico le permite comer legumbres y verduras preparado por un gentil, sin la supervisión de un judío. Eso es lo que ellos tienen en su cabeza.
¿Entienden? Entonces un judío hoy, en 2018, si tiene hambre, ¿dónde va a entrar? Va a entrar en un bar, en un restaurante, ¿y qué es lo que va a pedir? Va a pedir una ensaladita. Va a pedir una ensaladita, no va a poder comer carne, no va a poder comer nada de eso. Si un judío viene a comer aquí en nuestra casa, supongamos un judío rabínico, nunca le podés poner, por ejemplo, la carne aquí y la leche o algún lácteo juntos en la mesa. Porque para ellos esa mesa se convierte en inmundo. Se convierte en... Amén. ¿Se entiende? O sea, son cláusulas que ellos han puesto en su vida. Ese es el débil que habla la Biblia. ¿Van entendiendo? Ese es el hermano débil que está hablando. No es lo que nos han enseñado a nosotros. Ay, que no puede comer asado, que no puede comer carne porque es un hermano todavía que es medio mundano, medio cristiano. Nada de eso está hablando aquí en la Biblia. Por eso esta parte es lo que tenemos que aprender muy bien a qué se está refiriendo. Por ejemplo, aquí, atiéndanme. Para un judío, las comidas se dividen en dos formas. Las comidas Tahor, estas son impuestas por la Torah, por la Biblia. ¿Sí? Lo que está en Levítico capítulo 11. ¿Sí? Y están las comidas Kasher. Estas son las impuestas por los rabinos. ¿Entienden? Entonces, en la mente de un judío, estas comidas están en él. ¿Se entiende? Y ese es el problema que había en Roma. Si un hermano gentil, hoy sí es salvo, ¿no? Y le invita a un hermano judío a comer en su casa. Y ese hermano gentil le sirve el vino a ese hermano judío. Y ve que su uña está sucia, que su mano está sucia. Y ese judío va a pensar, ¿será que con esa uña sucia exprimió la uva? ¿Será que ese cordero que me está sirviendo? Porque ellos tienen un cuchillo especial, que tienen que tener un cuchillo especial, afilado, ¿saben? Y tienen que clavarle a ese corderito exactamente en el punto para desangrarle y para que no sufra ese cordero. Y ese judío, imagínense, mientras que está comiendo, él está pensando, ¿será que este hermano gentil ha hecho así, así? ¿Saben? Entonces ese es el débil que habla la Biblia. Ese hermano judío que tiene tantas doctrinas, tantas costumbres de generación a generación que le han enseñado a él. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? ¿O está complicado? Por ejemplo, aquí. ¿Saben la comida kasher? La comida de los rabinos. ¿Saben cómo? Ellos, ¿la vaca se puede comer o no? Bueno, esto es una vaca. Que Da Vinci ha dibujado. Esta vaca, por ejemplo. Esta vaca pueden comer, está permitido comer. Pero la comida kasher, la comida de los judíos rabínicos, dicen los estudiosos, los rabinos, que la pata de atrás no pueden comer ellos. Ellos no pueden comer. O sea, ellos entran en una paranoia. ¿Saben lo que es paranoia? Entran en algo que tienen miedo a todo. Por las normas que se han impuesto durante muchos años, durante muchos siglos. Esta es la comida kasher de ellos. La vaca se puede comer por completo, se puede comer todo, está permitido por la Torah. Pero la comida kasher, la comida de ellos, dicen que las patas de atrás de una vaca no se puede comer. Entonces, si un hermano gentil le invita a un judío a sentarse en su mesa, dice, oye, hermano judío, ¿cómo está usted? Mira, preparé una rica pata de vaca para que comamos todos juntos. Entonces, ese hermano judío, ¿qué hace ahí? ¿Ya? No, gracias. Ya, no puede comer él. ¿Van entendiendo? Entonces había ese tipo de problemas de cultural en Roma. ¿Entienden? Ahora también sucede eso. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos aprender algo de esto. Atiendan bien qué podemos aprender. Yo no estoy hablando solamente de historia. Estoy hablando de algo que podemos aprender. Por ejemplo, una vez nosotros fuimos a comer en la casa de una señora. Y yo fui acompañado con un amigo ruso. Y este amigo ruso, bueno, esta señora preparó muchas patas, muslos y todo entero de pollo. Entonces,
atiendan bien, en mi cultura, mi papá me enseñaba, hijo, cuando tú te vas a un cumpleaños o te vas a comer afuera, primero come en casa, así me enseñaba mi papá. Primero tú tienes que comer en casa y luego te vas al cumpleaños, o luego te vas a cenar o lo que quieras, como invitado, pero come en tu casa primero, así me enseñaba papá, para que yo no vaya y no devore todo así con un hambriento, ¿no? Que vaya controlándome, ¿no? Así es la cultura que me enseñaron a mí. La cultura rusa, yo le pregunté a mi amigo, él me dijo que cuando te vas a una casa, tienes que comer muchísimo. Y eso significa que vos le agradeces al cocinero, a la persona que te está agasajando. ¿Sí o no? Entonces si vos comes 4 patas de pollo, está contentísima en una mente rusa, está contentísima la que te preparó, porque te gustó, quiere decir. Y si agarrás y erutás, mejor todavía, porque riquísimo está, ¿no? ¿Entendés? Esa es la cultura rusa. Entonces, ¿qué pasó? Esta cocinera era argentina. Y la cultura argentina se calcula, bueno, va a venir fulano, vamos a darle 2 patas. Va a venir sultano, 2 patas. Te va a preparar 10 patas para 5 personas. Pero viene el ruso y te come los 4 patas. Entonces, alguien tiene que cuidarse para no comer tanto, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, de un problema cultural. ¿Se entiende? Cuando yo fui a Corea, Corea del Sur, ahí entramos en los restaurantes y la mesa del restaurante donde fuimos tenía 30 centímetros. O sea que vos tenías que sentarte en el suelo y tenías que doblar tu pierna y sentarte recto y comer así, con los palitos, ¿no? Y yo soy occidental, me voy a un lugar oriental, entonces me toca adaptar a ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo por eso cuidé de no llevar mi media que tenga agujeros, todas esas cosas, yo me preocupé. Cuando te vas a una casa de un coreano, de un hermano coreano, vamos a suponer, o chino, o japonés, la cultura de ellos, ¿cuál es? Cuando vos te vas a la casa, tenés que sacarte el zapato para entrar. Pero ¿qué pasa si vos tenés un hermano chino o japonés y vos sos occidental? Entonces ese hermano oriental, el chino, por ejemplo, tiene que bajar un poco su cultura. Si está viniendo un hermano a visitarte y él se acostumbra con su zapato a pisar todos los lugares, entonces tienes que bajar un poco tu... ¿Se entiende? De eso es lo que se trata. ¿Se entiende? Sí. De eso es lo que se trata. De ese problema cultural que hay. Pero aquí con los judíos el problema era muy grande, porque esa era una tradición milenaria que ellos tenían, de esas comidas kasher, que era muy importante, era prácticamente la vida o la muerte para ellos. ¿Se va entendiendo? Entonces eso es muy importante que nosotros podamos aprender, que podamos conocer. Depende del grupo de hermanos que tengamos, bajamos un poco nuestro nivel, nuestra cultura y nuestra enseñanza. Nos adaptamos y nos emparejamos un poco más. Eso es lo que el rabino Shaul estaba queriendo enseñar a los hermanos que estaban en Roma. ¿Se va entendiendo? Bueno, ya teniendo esto, vamos a leer un poquitito el versículo 1 otra vez. Vamos a leer con otra vista ya ahora, ¿no? Dice, recibid al débil de la fe. Esa es la palabra. Si quieren pueden corregir ahí su Biblia. Recibid al débil de la fe. Entonces ya saben quién es el débil de la fe. ¿Quién es? El judío. Pero no para contender sobre opiniones. Ahí ya se va entendiendo. ¿Entienden? No para... Ay, no, yo tengo que comer esto nada más en la pata trasera, así la pata delantera, no, así no. Ay, hermano, ¿será que usted mató bien ese cordero? Con el cuchillo a tantos grados, le clavó bien en el cuello, así. Cuando usted recogió las uvas para hacer ese vino, ¿será que se lavó bien las manos? O sea, los judíos entran en una paranoia así medio locos ya están, que tienen miedo. Ese es el débil que habla la Biblia. Por eso dice, pero no para contender sobre opiniones. No peleen por eso, no hace falta pelear con eso. Sino amplíen la capacidad de su corazón, su vista, ¿sí? Porque uno cree que se ha de comer todo. Atiendan un poco bien. Ahora vamos a ver una cosa. Porque uno cree que se ha de comer todo. Acá pone de todo, pero no es de todo, es todo. Eso hay que entender. Porque uno cree que se ha de comer todo. Entonces todo les está refiriendo a qué grupo de personas. ¿A qué grupo de personas?
Se está refiriendo al gentil. Uno cree que se ha de comer todo. Toda la vaca yo puedo comer. La pata trasera también. Yo puedo comer la oveja. Aunque la oveja esté tuerta, yo puedo comer esa oveja tuerta. Pues está permitida. Puedo comer todo. Pero aquí la culpa tiene realmente el copista, el traductor de la Biblia. Que tradujeron persistiendo y prefiriendo más su religiosidad o su inclinación religiosa ante traducir perfectamente la verdad. Por eso dice que ni una jota, ni una tilde, ni una palabra va a caer de la Torá, dice, ¿no? Ni de la Biblia, ni una palabra. Aunque la gente haya intentado traducir, aunque la gente quisieron, ¿cómo se llama? Poner por encima su religiosidad ante la verdad, eso ni una palabra va a caer, dice. Dice, vamos a leer el 2. Porque uno cree que se ha de comer todo. Ese es el gentil. Todo, sin restricciones rabínicas, podemos decir, ¿no? ¿Se entiende? Otro que es débil, come legumbres. Ahí entendemos. ¿Vieron? Otro que es débil, ¿quién es el que es débil? El judío. Cree que debe comer solamente legumbres. ¿De qué es lo que se está hablando? Estamos hablando del tratado. ¿De qué tratado? Recién hemos hablado. Acá está. El tratado de Abudá Sará, el Talmud de Babilonia. Ese tratado es que dice que si un gentil preparó algo de comida y no está supervisado por un judío, no comas. Solamente legumbres y verduras. Los judíos pueden comer solamente legumbres y verduras si un gentil les sirve. Por eso dice acá, ¿ahora pueden entender bien esto? ¿Se entiende o no? Porque uno cree que se ha de comer todo. Ese es el gentil, todo lo podemos comer. Todo lo que está indicado en Levíticos capítulo 11. Otro que es débil, el judío, come legumbres, claro, porque está sujeta a qué cosa. Ese judío está sujeto a esto. Está sujeta a qué? A las comidas kasher. A las normas y normas y normas que han puesto los rabinos. Ese es el débil. Por eso después vamos a ver en Corintios y en otros lugares, dice que cuando te vayas no preguntes. Por ejemplo, si va a la carnicería, atiendan bien. Va a la carnicería y hay una carnicería solamente de pollo. Se vende pollo ahí. Ustedes viven aquí. Hay carnicería exclusivamente de cerdo, de pollo, de vacuno y de caballo. ¿Vieron, no? Y de jamones y todo eso, ¿no? Cuando uno va a la carnicería no preguntes nada. O sea, un judío en aquel tiempo iba y preguntaba. Iba a la carnicería y preguntaba, en esta tienda no se ha ofrecido ningún dios esto que preparan aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay vacas, por ejemplo, ¿no? Estas vacas ustedes no ofrecieron a ningún dios. Así iban y preguntaban ellos, ¿no? Ahora, si en esa tienda está la estatua, está el santo ahí, entonces vos ya sabes que todas esas comidas que están ahí ya fueron ofrecidos a esa estatua, a ese ídolo. Por eso pues, en Corintios explica todo eso. Eso vamos a ver después detalladamente. Acá lo que nos está enseñando a nosotros la manera que nosotros tenemos que vivir en frente a esas situaciones. Vamos a ver el versículo 3. ¿Alguien puede leer? El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sí, aquí pone el que come. ¿Quién es el que come? El que come todo. ¿Quién es ese? Muy bien. Es el gentil. El que come, el gentil, no menosprecia al que no come. O sea, viene un judío y solamente come tu verdurita. Y este gentil dice, ay, ya otra vez con sus tradiciones. Ya otra vez que me está mirando mi uña que está sucia. Ya otra vez que piensa que el cuchillo no está bien afilado y que no le clavé al cordero bien clavado en su aorta. Ay, este judío, este hermano, ¿cuándo va a cambiar? Dice, ¿entienden? Y el que no come, por ejemplo, el judío, no juzgue al que come. Se sienta el judío también ahí en la casa de ese hermano y juzga a ese hermano. Ay, ¿por qué come así? ¿No?
porque Dios le ha recibido. Entonces, aquí hay que entender bien una cosa. Aquí vamos a entender bien una cosa. Muchos en esta época hoy, atiendan bien, usan algo que se llama el kippah. ¿Se acuerdan? Que es como un sombrerito judío acá que uno tiene, ¿no? Kippah. O muchos también usan el talí, que es un manto blanco con rayitas. Talí se llama. Entonces muchas personas, muchos salvos, le pueden juzgar a ese hermano que usa su kippah y que usa su talí. En la Biblia no dice que hay que usar eso. Ponte el kippah y ponte el talí, no dice en la Biblia. Pero algunos hermanos usan eso. Entonces, de eso es lo que se trata también. Nosotros no podemos juzgar a ellos. Si él usa su kippah, por ejemplo, el significado que ellos tienen cuando usan el kippah es que Dios está encima de su pensamiento. Ese es el significado del kippah. Por ejemplo, la tela esa se pone acá, ¿no? Y así andan todo el día, ¿no? Entonces, él todo el día tiene en su mente, que las instrucciones de Dios, que Dios está por encima de lo que yo piense. Es más importante el pensamiento y la instrucción que Dios me da antes de lo que yo pienso. Entonces, para que él no se olvide cada día, se pone eso. Entonces, para Dios lo hace, así dice. Pero el que no lo hace, por ejemplo, yo no lo hago, no le juzgo a él que lo hace. Él lo hace porque para Dios lo hace. Y yo no lo hago, para Dios no lo hago. Pero no le puedo juzgar. ¿Se entiende? Yo puedo poner mi despertador a las 4 de la mañana para orar. Puedo poner, ¿sí o no? Entonces pongo mi despertador, a las 4 suena, yo me levanto y puedo orar. Pero yo no le puedo juzgar a Raquel que se levanta a las 7. Ni a ningún miembro, no le puedo juzgar. ¿Por qué no se levanta a las 4? No, todos tienen que levantarse a las 4 como yo. ¿Se entiende? No le puedo juzgar. Yo para Dios lo hago. Y si tú duermes, descansas un poco más, pues para Dios lo haces. De eso es lo que se trata. ¿Van entendiendo? ¿Se va entendiendo de qué se trata este Romanos capítulo 14? Pero la vida diaria también es así. Sí, la vida diaria es así. Sí. Vamos a ver. Rosita, ¿puedes leer el versículo 4, por favor? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sí, muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa. El versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí tenemos que entender una cosa muy importante. Usted ve en el versículo 5, ahí parece algo muy sencillo que está hablando, pero dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿Sabe de qué es lo que está hablando ahí? Yo les voy a mostrar. Hay una cosa que tenemos que entender muy bien. Aquí está. Ellos, los judíos rabínicos, han cambiado esta palabra hol. Shabbat Hol Hamoed se llama una palabra que tiene que ver con los días. Dios ha puesto un día de tener una cita con Él que se llama Shabbat. ¿Entienden? ¿Qué es el Shabbat? Nosotros, por ejemplo, tenemos, ella dijo que tiene cita con tal cosa, el día tal, ¿no? Entonces te vas al médico, te vas junto a esa cita. Pero nosotros tenemos una cita los sábados, dice la Biblia, Shabbat, con Dios. ¿Y qué se hace en esa cita? ¿Qué se hace en esa cita? Tenemos un tiempo para aprender, para descansar, para hacer el bien, dice. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó con los judíos? Los judíos rabínicos, ese Shabbat cambiaron en Shabbat Hol Hamoed, se llama, ¿no? Ellos entonces tienen 3 tipos de Shabbat. Pero eso vamos a explicar detalladamente otro día. Pero los judíos rabínicos tienen 3 tipos de Shabbat. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Por eso dice aquí en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. ¿Ves? Uno hace diferencia entre día
y día. Está hablando de ese tipo. Y el que no hace ese tipo de Shabbat, entonces le juzga al otro que no hace. Por eso dice acá, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual que todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Por eso ese punto es que hay que entender muy bien. El problema que viene de generación a generación de una cultura rabínica judía. Y el problema de aquellos que solamente estudian y van directamente a la Torah. Hay un problema. De eso es lo que se trata. Romanos capítulo 14 gira en torno a la palabra hol. Hol. Todo eso está girando en torno a esto. Es un problema cultural que hay. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Por eso esta parte yo quiero que ustedes miren el video varias veces para poder entender bien esto que estamos hablando. ¿Se entiende? Bueno, vamos a compartir hasta aquí este punto para después avanzar un poquito más. Pero esto tienen que aprender bien primero. La parte de tamé, ¿qué significa tamé? Inmundo, que ni siquiera hay que tocar. Hol es un animalito defectuoso, pero que está permitido para comer. Y taor, ¿qué es? Es un animal preparado para el culto, para el sacrificio. Para llevar ¿a dónde? Al templo, para el sacrificio. ¿Se entiende? Ahora, ya terminó el templo, no hay templo, entonces esto pasó. Ya no funciona más. Pero las tradiciones rabínicas han hecho toda una historia de eso. Ese es el problema que hay en Roma. ¿Entienden? Y el problema que hoy también hay con las diferentes culturas. ¿Entienden? Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy y vamos a continuar luego.